Buenas noches. Dios está buscando nuestro corazón. Y vamos a buscar, antes de comenzar, Mateo capítulo 16, verso 6. Mateo 16, verso 6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Lo leemos de vuelta, lo leo yo, pero todos juntos ahí mirando la palabra. Dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos. Eso quiere decir, guardaos quiere decir tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ustedes saben que hemos estado desarrollando los 7 pecados congregacionales y hoy este es el 7º. Ya terminaría esta serie de estudio que he llevado a cabo. El Señor me ha permitido estudiar este tema. Lo que me motivó a realizar este estudio es que justamente existe una similitud entre los 7 pecados capitales y estos 7 pecados congregacionales. Y es que todos tienen un fundamento, tanto en la antigüedad como ahora. El objetivo de este estudio fue que nos despertemos quizás de un letargo espiritual y quizás generar la convicción o la conciencia de que Dios no solo está con nosotros aquí, sino que está continuamente en nuestra realidad personal. Mi deseo es que seamos cambiados, renovados y transformados por Dios. No es señalar el pecado, como les digo, no vengo a señalar sus pecados, sino que vengo a que el Señor nos transforme por medio de la palabra. Ustedes saben que confrontar el pecado no es tarea fácil. Algunas veces yo me he encontrado justificando mi propia carnalidad. Y lidiaba muchas veces con la idea de que quizás muchas cosas buenas de las que yo hacía podían tapar eso que era malo delante de Dios y que pertenecía a mi vida privada. Entonces muchas veces intenté convencerme de que Dios podía tolerar esas cosas malas en torno a que yo también hacía cosas buenas. Pero las cosas malas son malas. El pecado es pecado y el pecado debemos confrontarlo. Por eso este estudio. Hemos visto muchas cosas, quizás al final de esto haré un resumen en otra instancia. El pecado que veremos hoy es el pecado del legalismo. Y este es un pecado que comienza al revés. No es el típico pecado que nos hace descubrir que estamos haciendo las cosas mal, como robar, mentir, engañar. Esas cosas son malas directamente y nosotros sabemos. Insultar a alguien, enojarnos cuando vamos en el auto y nos tocaron bocina y íbamos por la derecha ¿no? Sabemos que hay cosas que están mal y van directamente, o sea, nos damos cuenta, hicimos algo que está mal, pero el pecado del legalismo comienza al revés. Comienza con la idea de que no somos tan pecadores, que no somos adúlteros, no somos ladrones, nadie acá se prostituye, nadie asesinó a nadie, entonces no somos tan malos. El pecado del legalismo comienza de esa manera. Y en este sentido, este mensaje va a tratar de entender la realidad que muchas veces convivimos con la idea del legalismo, no nos damos cuenta, pero lo aceptamos y está enraizado en nuestra manera de pensar, no solamente de nosotros mismos, sino también con respecto a los demás, y también con respecto a la comunidad en general. Estaba escuchando al pastor Steve Cole hace poquito y él mencionaba que en una ciudad en Estados Unidos, Portland, una iglesia allí, cerca de la universidad, quería desarrollar un ministerio con los jóvenes que iban a la universidad. No sabían cómo hacerlo, así que intentaron de alguna forma que estos se sintieran bienvenidos a la reunión. Un domingo, la iglesia estaba llena, muy llena, imagínense que no entra nadie aquí, y entró en ese lugar una persona, un joven, que no tenía el atuendo típico de una reunión típica. Entró despeinado, con sus jeans ajustados, algunas partes estaban rotas, tenía una camisa suelta, se le veía el pecho, sus cadenas, y además de eso un montón de tatuajes, y estaba descalzo. Entonces el ambiente de la iglesia
se tornó raro, porque además de eso este joven no encontró lugar, nadie le dio lugar, así que el joven fue y se sentó, esto pasó de verdad, se sentó adelante en la parte de la alfombra a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que la multitud que estaba en aquel lugar, la mayoría vestida de traje, bien vestida, preparada para la ocasión, sentadas, claro, en sus sillas, se sintió un poco incómoda ante la situación, hay alguien ahí sentado. Entonces todos se fijaron en un hombre mayor de traje que abandonó su lugar y se acercó a aquel lugar. Y todos dijeron, bueno, alguien le tenía que decir algo a este joven, ¿no? Alguien le tiene que llamar la atención y que encuentre un lugarcito, alguna silla suelta allá atrás y se vaya a sentar en aquel lugar. Todos se preguntaban seguramente, ahora va a regañar al joven por vestirse así para venir a la iglesia, le va a pedir que se vaya. Pero se hizo un silencio sepulcral en la iglesia cuando todos observaron una escena que finalmente no fue la que todos esperaban, sino que al lado de ese joven se sentó aquel hombre mayor. Con cierta dificultad, debido a su edad, se sentó lentamente junto a él y adoró allí sobre la alfombra con él. Acompáñenme hoy, hermanos, a ver las 7000 diferencias que hay entre el legalismo y lo que significa seguir realmente a Dios. Y voy a necesitar que estén concentrados, porque a mí me costó hacer un hilo en cuanto a todo lo que vamos a ver en esta reunión. El Señor dijo, mirad guardado de la levadura de los fariseos. No hay textos que mencionen la palabra legalismo en la Escritura, ¿sí? No hay texto, no vas a encontrar un versículo. Sin embargo, hay muchos pasajes que nos describen este concepto. Básicamente, cuando hablamos de legalismo, eso significa hacer ley lo que no es ley. Es darle a una cosa el carácter obligatorio cuando esta cosa no tiene por qué ser obligatoria. Es hacer que una cosa sea obedecida y observada porque se impone como ley. Alguien la impone como ley, entonces debemos observarla. El foco del legalismo normalmente no se centra en eso que hay que obedecer, sino que se centra justamente en el desempeño. El foco no se pone en eso que genera obediencia, sino que el foco del legalismo se centra en las personas, las que cumplen y las que no. Por lo tanto, alguien legalista es el que se preocupa excesivamente por la aplicación literal de las leyes. Y es también alguien que impone su propio sistema de regla a los demás y es quien determina lo que es correcto e incorrecto. Bíblicamente hablando, o centrando un concepto teológico y bíblico, el legalismo es un intento de ganar el favor de Dios o de impresionar a nuestro prójimo haciendo ciertas cosas y, lógicamente, evitando otras, sin importar la condición del corazón ante Dios. Te pone un traje de buen cristiano ante el público, pero que no tiene poder de convencer a Dios, porque se basa en cosas exteriores, mas no en la realidad íntima del corazón. Ahora yo me preguntaba mientras hago esta introducción, entonces cualquier sistema donde existe una autoridad, regla o alguna clase de orden o norma, ¿es un sistema legalista? Es decir, cualquier lugar donde se impone una normativa, como el hogar, por ejemplo. Papá dice esto sí, esto no. Papá es un legalista. ¿Funciona así el legalismo? Es decir, donde se impone alguna norma, una regla o una forma correcta de vivir, ¿entonces estamos hablando de legalismo? Claramente tenemos que decir que no. Por eso el legalismo muchas veces impone confusiones, porque si viene un anciano y te dice, mirá, la norma es que lleves este tipo de conducta, pues esta es la que le agrada a Dios, entonces tengo que obedecer algo, es legalismo. No, no es así. En las Escrituras escuchamos muchos imperativos, es decir, mandatos que son para este tiempo al que llamamos gracia. Es decir, el legalismo no es un llamado a la obediencia y la gracia un llamado a la desobediencia. Estar bajo la gracia no significa que somos libres para desobedecer a Dios, sino todo lo contrario. Como Dios está en nosotros, ahora sí, en este tiempo de gracia, podemos obedecer a Dios no como un traje exterior, sino de corazón y desde el corazón. Y esto que les estoy diciendo concuerda con la Escritura. Por ejemplo, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, allá en Mateo 5 al 7, habla acerca de la ley y pone énfasis en la manera en la que el corazón debe obedecer a Dios. No simplemente una obediencia externa, donde soy así mientras todos me ven y asá cuando todos no me ven, sino que el Señor está diciendo, la obediencia tiene que ser desde lo interior hacia lo exterior. Entonces el Señor dice, cuando ayunes,
no hagas eso para ser visto. Cuando ores, no lo hagas para ser visto nuevamente. Cuando ofrendes y ayudes, cuando vivas tu día a día, no te afanes, por ejemplo, dice. Cuando disiernas la vida de otros, no empieces con la paja del otro, sino que evalúate a vos mismo. Cuando escuches la palabra del Señor, no seas insensato como el que edificó su casa sobre la arena, sino sé prudente como el que la edificó ¿dónde? Sobre la roca, sobre la piedra. Entonces, el Señor no está diciendo que en los tiempos de la gracia no hay que obedecer. Lo que está diciendo es que la motivación para obedecer en este tiempo no es el carácter externo de la obediencia, no es para que todos me vean, sino para que verdaderamente mi corazón esté conectado con el corazón de Dios. De hecho, en las epístolas vamos a encontrar a Pablo y a los apóstoles exhortándonos, mandándonos a hacer cosas. Entonces son legalistas. No, es que justamente la virtud de la obediencia a Dios está justamente en hacerlo de corazón, en hacerlo en amor y obediencias al Señor. Entonces vamos a encontrar, oren, lean las Escrituras, amen a otros, ayuden, confíen diariamente, no se afanen. Mandatos, órdenes. No juzguen. Entonces no todo sistema de norma debería ser considerado una clase de legalismo. ¿Lo van captando? No todo sistema donde hay una orden es legalismo. En el tiempo de la gracia, ¿hay órdenes sí o no? ¿Qué tenemos que decir? Que sí. ¿Y las tenemos que obedecer? Sí, pero no como legalistas. Esa es la diferencia, no con ese corazón. En estos tiempos ocurre algo similar cuando los pastores confrontan la vida inmoral de un hermano en la fe. ¿Hay que confrontar el pecado sí o no? ¿Hay que decir basta con esto? Sí, hay que decirlo, hay que confrontarlo. Por eso estamos viendo esta forma general también de confrontar el pecado. O cuando un padre confronta a su hijo a que respete las normas del hogar, o un maestro establece una línea de conducta dentro del aula, son cosas sanas que ordenan. Y cuando uno las capta en el interior se da cuenta que eso es saludable para todos. Entonces no todo es legalismo, no todo es en ese sentido una norma estricta que otros intentan que cumplamos. Como vemos en el tiempo de la gracia Dios ha dado órdenes y las sigue dando para la iglesia. Ahora, el legalismo surge a partir de la obediencia, es decir, fue un camino de obediencia hacia el legalismo. Y quiero que me prestes mucha atención. Cuando el Señor está diciendo ahí, mirad guardados de la levadura de los fariseos, estaba hablando justamente de este problema. Un problema que comenzó en un grupo específico, que observaban en obediencia una cosa inicialmente, pero después con el tiempo eso se fue desvirtuando hacia lo que entendemos como una caparazón externa de obediencia, que es el legalismo propiamente dicho. Los fariseos no fueron un grupo simplemente contemporáneo al Señor que surgió ahí en ese tiempo, en los tiempos de la vida de Jesús. 2 siglos antes ellos comenzaron a juntarse en un sentido separatista, en plena cautividad. Y la idea de ellos se llamaban los Chadasim, que significan los amados por Dios. Y la idea de ellos, como fin o como grupo, era trabajar para que el pueblo retome la obediencia a la ley. Lógicamente, haber estado tanto tiempo de cautiverio para el pueblo de Israel los enfrió en el corazón, los enfrió en las prácticas. Entonces los fariseos comenzaron a observar la ley para obedecerla, para cumplirla. Esa fue la primera intención. Que la adoración vuelva a los templos, los sacrificios, las tradiciones. Así que no solamente ellos, sino los escribas. De hecho, algunos dicen que el término escribas y fariseos son términos comunes, ¿sí? Son términos que hablan casi de una misma persona, por así decirlo. Son observantes de la ley, pero también intérpretes de la ley. Ellos trabajaron para que el pueblo no solamente vuelva a la unidad de la ley y vuelvan a observarla, sino también para que ese pueblo frío comience a sentir una unión en sí misma, una unión de esa nacional, ¿sí? Como la que pasó acá en Argentina cuando en el 2022. Ya no había River ni Boca, era todos festejando en una unidad el campeonato del mundo. Esa unidad era la que buscaba el grupo fariseo. Y ellos trabajaron por el desarrollo de una observación pura de la ley. Entonces, la búsqueda inicial de ellos fue la obediencia. Fue una obediencia de corazón. Fue una obediencia de lo que Dios había escrito en la palabra, pero comenzaron a perder ¿a raíz de qué? A raíz de que su sistema de obediencia comenzó a hacerse un sistema de formas, donde estaban los que obedecían y estaban los que no obedecían.
Y Jesús dice que su enseñanza comenzó a convertirse en una levadura totalmente perniciosa para el pueblo, de la cual al menos sus discípulos debían guardarse. Y vamos a buscar en Mateo, ahí nomás, capítulo 23, verso 1, un pasaje similar. Si no lo encontrás fácil, escuchá y seguí el pensamiento. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, y esto te hago un paréntesis, los que interpretaban allí la ley, se sientan los escribas y los fariseos. Allí aparece una sola palabra para definir a estos dos grupos. Así que todo lo que os digan que guardéis, eso les dijo el Señor. Escuchen lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Básicamente la misión de los fariseos no era crear un conjunto de reglas adicionales para apuntalarse a sí mismo como un grupo específico. Esa no fue la intención inicial. La misión inicial de los fariseos fue reducir la ley a principios prácticos. Lo que decía la Escritura en el Antiguo Testamento, hacerlo fácil. ¿Para qué? Para que las personas entiendan, obedezcan, pero también transmitan a los demás en aquel tiempo. El Señor mismo reconoce que ellos son maestros de la ley. Y mientras enseñen lo que se ajusta a la ley, lo que se ajusta a las Escrituras, entonces no debe desestimarse. El principio de examinarlo todo y retener lo bueno es de Jesús. Y después Pablo lo dijo allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Examinen lo que ellos están diciendo y hagan todo lo que ellos dicen conforme a lo que está escrito, a la autoridad máxima que tenemos, que es la palabra de Dios, es la ley. Pero Jesús también comenzó a revelar la hipocresía de ellos, la hipocresía legalista. Porque ellos nunca llegaron a la profundidad de los mandamientos, se quedaron solamente con lo exterior, con lo fácil. Con lo fácil. Porque nosotros muchas veces creemos que los fariseos habían hecho difícil todo lo que había que observar y cumplir, pero no, justamente ellos se quedaron con lo externo, con la ley laxa. Porque justamente el foco principal de la ley es lo que está en el interior, es lo que está profundamente en la ley. Y si ellos hubieran observado que les faltaba amor, seguramente no hubieran llegado a la conclusión de que ellos sí eran obedientes. Pero nunca se fijaron en el interior de lo que la palabra de Dios estaba estimulando, que era el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, como se quedaron con lo externo, con lo fácil, con el me visto así, con el que me lavo las manos así, con el que corto la comidita así, con el que voy al templo así, entonces se olvidaron de lo importante. Y les quedó lo fácil a ellos. Entonces, con lo fácil, ellos creían que agradaban ¿a quién? A Dios. No llegaron con profundidad al mandamiento, no excavaron en la profundidad de ellos. Y además de eso ataron cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros del pueblo. Los hombros espirituales, lógicamente. Carballosa dice que cuando el Señor se refiere a la carga pesada se está refiriendo a la ley. Y tiene razón, porque la ley es una carga pesada. Pablo dice, la ley no la puede cumplir nadie. ¿Y qué hacemos entonces? En Romanos 3 lo pueden leer. ¿Qué hacemos entonces con la ley? No podemos hacer nada más que ver que allí dice, el que comete adulterio es adúltero, el que peca es pecador, y todos ante la ley terminamos dando cuenta que no podemos, que somos todos ¿qué? Pecadores. De hecho Jesús, allí en Mateo capítulo 11, en paráfrasis dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, así que si ustedes están trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprended de mí. Fíjense cómo el Señor conocía los principios de la ley. Porque el Señor dice, yo no solamente puedo ayudarte a llevar tu carga, sino también yo soy manso y humilde de corazón. Yo llegué a lo profundo de la ley. Lo mío no es un saco exterior, decía Jesús. Yo soy aquel que humildemente y con mansedumbre te puede acompañar a llevar tu propia carga. El peso de la ley no nos dejaría avanzar, hermanos, pero ¿saben lo que hace Jesús? Se pone al lado nuestro, como el yugo es eso que llevan los animales, ¿no? Yo sé que muchos conocen el ejemplo, quizá otros no. Entonces, dos animales trabajan juntos y todos llevan la misma carga para seguir empujando. El yugo es lo que mantiene unido a dos animales. El Señor dice, ¿sabés qué? Vos no podés con ese yugo. ¿Sabés quién lo levanta? Soy yo.
que soy manso y humilde y te acompaño, te aguanto, te ayudo, te muestro lo que está bien y lo que está mal, pero vos no podés solo, soy yo el que está levantando tu yugo. Por eso vení, porque mi carga es fácil, soy yo el que la está llevando. Soy yo el que te ayuda a ser mejor, soy yo, dice el Señor. Los fariseos, si hubieran reconocido esto, que la ley no solo exige una observancia externa, sino también la misericordia, la justicia y el amor a Dios y a los hombres, no se habrían conformado tan fácilmente con lo exterior de la ley. Por tal motivo, y por volverse estricto, ellos tuvieron que bajar a simplemente formas externas, cuestiones de comida, de lavarse las manitos, para entonces ellos entenderse de que estaban haciendo estrictamente la voluntad de Dios, pero en el corazón no la estaban haciendo. Y Dios conoce el corazón, por eso la apertura que hizo Marco en esta tarde. Ellos finalmente hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, ¿sí? Para ser visto por ellos, para que la finalidad entonces no sea el reconocimiento de Dios. Fíjate, son legalistas ¿para qué? ¿Para honrar a Dios o para honrarse a sí mismos? Se ponen el traje de cumplo todas las cosas que Dios quiere, ¿para honrar a Dios o para honrarse a sí mismos? Jesús dice que es para honrarse a ellos mismos, para buscar su propia gloria. Se han olvidado de que la ley debería producir humildad y honra espiritual a Dios, para simplemente recibirla a ellos a cambio por la obediencia que ellos manifiestan tener. Eso hace el legalismo. Eso hace el legalismo. Y eso puede ocurrir en la iglesia. El legalismo distorsiona el carácter del ser humano y quiero que me acompañes a esto. Quiero que lo escuches atentamente, porque yo voy a citar los textos y necesito tu oído. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo distorsiona el carácter del ser humano? Bueno, el legalismo nos vuelve parciales en el cumplimiento de la palabra. Esto sí, esto no. Y el Señor lo dijo allí en Mateo 23 cuando dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Es decir, cumplían con todas las ofrendas que había que dar, pero se olvidaban de lo importante, se olvidaban intencionalmente de lo que solo Dios puede ver, mientras ofrendaban mucho. El legalismo distorsiona el carácter porque hace que las tradiciones de los hombres se vuelvan mandamientos, como le pasó a los discípulos por comer las comidas con manos sucias. Desvía la mirada hacia las apariencias externas. El Señor lo dijo allí en Mateo 23: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». ¿Ves? Solo apariencias externas. El legalismo desprecia a las personas que no conocen al Señor, termina produciendo eso. Dice que en Lucas 7:39 que cuando el fariseo que lo había convidado a la mesa del Señor y había visto que una mujer pecadora se había acercado a lavarle los pies, entonces señaló eso en su corazón, dijo: si este fuera profeta nunca dejaría que esa mujer pecadora se acerque a tocar los pies y a enjugarlos con sus propias lágrimas. Desprecian a las personas, rechazan al que no piensa igual a ellos. El legalismo produce rechazo. En Juan 7 dice que la gente, ellos decían, la gente que no conoce la ley es maldita. Así eran los fariseos. El legalismo distorsiona y nos vuelve juiciosos y condenatorios con los demás. En Mateo 8 dice que los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú qué pues dices que hagamos?». Y ustedes saben lo que pasó después. El legalismo quita el amor al prójimo. Los fariseos, cada vez que los publicanos y los pecadores, las prostitutas se le acercaban, los señalaban y murmuraban diciendo: «Este a los pecadores recibe y con ellos come». El legalismo saca el amor, quita el amor, lo destruye. Jesús mismo en Juan capítulo 5, verso 42, les dijo a los fariseos: «Yo los conozco, que no tenéis amor de Dios en ustedes». El legalismo genera un espíritu controlador.
En Mateo 21, 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Eso le decían al Señor, al Hijo de Dios. El legalismo también produce orgullo personal, basado en religión, basado en estatus, basado en la gloria humana. El legalismo destruye y no produce. El legalismo finalmente genera hipocresía. En Lucas capítulo 12, verso 1 en adelante, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, el Señor comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por lo tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, eso se lo decía a los discípulos, Eso se lo decía a los discípulos, no a los fariseos. El Señor le dijo a los discípulos, por lo tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y después Jesús fue más explícito y comenzó a llamarle a los fariseos hipócritas directamente, hipócritas, allí en Mateo 23. El legalismo no produce nada bueno. Y hay un camino entre el legalismo y la religiosidad. El legalismo inicialmente comenzó con cierta coherencia de obediencia, en un sentido legal, en un sentido técnico, podríamos decir, en el pensamiento de los fariseos. Sin embargo, el foco que era hacia Dios, la obediencia a Dios por medio de la ley, se trastornó hacia la observación humana de la ley. Eso comenzó a ser lo importante, hacia lo que cada uno hace con la ley. El foco dejó de ser Dios, sino que comenzó a ser el yo que cumplo, yo que hago. Yo que de esta forma entonces pertenezco al grupo de los fariseos y así me siento completo. Ellos tenían más de 613 mandamientos entre la Torá, la tradición oral, algunos eran de prohibiciones y otros para el cumplimiento. Imagínate si no era difícil seguir a los fariseos en sus normativas. Pero un montón de adornos con respecto a la ley, pero muy poco cumplimiento en lo que respecta al corazón mismo, a la obediencia que Dios pretende que tengamos. El legalismo siempre imprime una forma de carácter y conducta que es totalmente lejana a la que Dios produce como el fruto que se encuentra allí en las Escrituras. Y a mí me sonaba paradójico porque los legalistas, mientras más foco hacen en sus logros con respecto a la superficie de la ley, más fallaban en lo profundo. Mientras ellos más intentaban cumplir la ley de Moisés para apedrear a la mujer que había sido encontrada en el adulterio, más fallaban en la misericordia, en el amor, entendiéndose ellos mismos como pecadores delante de Dios. Mientras más religiosos se volvían, más impíos. Mientras más practicantes de la ley, más hipócritas, el Señor se los señalaba. Mientras más obedientes se creían, eran más rebeldes. Todo al revés en este mundo del legalismo. Por eso, como les decía al principio, este es un pecado que comienza al revés. Comienza instaurándose en nuestra mente y nos hace creer que somos más buenos que el otro. Nos hace creer que somos más buenos que los pastores, que los hermanos. Nos hace creer que somos mejores. Nos hace creer que nosotros estamos acá que el otro que quizás no conoce a Dios. Nos aleja completamente de lo que Dios ve y a lo que Dios da valor. El legalismo habitualmente intenta generar una mente que se autojustifica, a veces mediante las reglas, porque el legalismo trata de hacer que vos te esfuerces para cumplir muchas cosas y de esa forma tener un manto de piedad contra las cositas que a Dios no le agradan de tu vida y de la mía. También se autojustifica mediante la conducta, porque en razón de la ofrenda, el ayuno, la visitación a otros, la lectura bíblica, entonces voy haciendo mérito, ¿sí? O voy haciendo mérito yo y me olvido de que eso es un motor que ha producido Dios en mí y comienza la vanagloria personal. Y lo otro es mediante la aprobación externa, porque lo que hace el legalismo es tratar de autovalidarse por los aplausos de los demás. El Señor le dijo, ¿qué buscan los legalistas? ¿Qué buscan los fariseos? Ser vistos por otros. Eso significa ser aplaudidos por otros. Eso es lo que produce el legalismo. Qué raro, ¿no? Observar la ley
para incumplirla. Observar la ley para sentirnos orgullosos. Terrible pecado. Pero eso puede pasar dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo puede afectar el legalismo a la iglesia? ¿Esto puede suceder? Espero que no le moleste esto a nadie, pero ¿cuántas veces en la iglesia cumplimos un ministerio como si fuera un conjunto de reglas y normas a cumplir para estar cómodos? Como si fuera una regla que habitualmente se externa. ¿Cuánto pasa esto a veces en nuestra mente, no? Tengo que servir otra vez, otra reunión. ¿Cuántas veces nosotros, enfocándonos en el carácter de otro que hace una tarea externa, ¿sí?, una tarea de servicio, creemos que esa persona está bien y resulta que esa persona después no está tan bien y esconde detrás de esas reglas de cumplimiento una doble vida? ¿Cuántas veces pasa esto en las iglesias? ¿Cuántas veces en las iglesias se establecen normas ridículas, por ejemplo, como el tener que usar pollera porque pantalón no puedes traer a la iglesia, o los varones la corbata, o tenemos que cantar los himnos que son los sagrados, los coros? ¿Está prohibido tomar vino? ¿Y está prohibido o no está prohibido? No está prohibido. Está prohibido jugar a las cartas. Al truco no puedes jugar porque mentís. Y a la casita robada no puedes jugar porque robás. Parecen pavadas, hermanos. Pero liberarse de todo eso es liberarse de un montón de estructuras que han sido destructivas para la iglesia y sobre todo para la iglesia evangélica. ¿Cuántas veces en las iglesias hay un sentido legalista de las relaciones, creyendo que algunos hermanos valen más que otros? Por su liderazgo, por su estatus social o por el grado de influencia que hayan alcanzado en el ministerio. El legalismo social hace eso. Hace que veamos a un hermano como más pequeño que el otro. Y no. Para Dios no hay una horizontalidad en la iglesia. Aunque nosotros podamos ver que hay diferentes órdenes por las responsabilidades que Dios le ha dado a los diferentes hermanos, eso no quita la horizontalidad de la mirada de Dios. Todos somos iguales para Dios. Aún el hermano que tenga el conocimiento de un solo texto de memoria por aquel que ha llevado toda una vida de creyente. ¿Cuántas veces el legalismo de formas hace que nos volvamos una iglesia juiciosa con los hermanos que han caído y no los restauramos, los condenamos a una cadena perpetua de su mal testimonio? Hizo eso, listo, el hermano nunca más va a poder tomar un ministerio, ese hermano nunca más va a poder ser restaurado, ese hermano nunca más va a tener chance. ¿Por qué? Porque cayó. Hermano, si no te gusta esta idea, te podés ir de acá y nos vemos en el cielo, cuando el Señor te restaure finalmente al 100%. Falta un hermano en una reunión, seguro está dejando a Dios. No dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, le cabe a ese hermano. Pasa. ¿Sabes qué? A ese hermano siempre lo veo con gente que no es del Señor. Seguro se está descarriando. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. A ese hermano le cabe ese texto. Pensamientos legalistas, hermano. ¿Sabes que ese hermano se descarrió del Señor? Es un peligro inminente. De que si vuelve a hacerlo, entonces mejor tenerlo ahí. Porque el que peca no es nacido de Dios. A ese hermano el texto le cabe. Quisiera, hermanos, que esto lo veamos hacia nosotros mismos, no que pensemos en alguien que quizás nos haya dicho algo así, o nos recordemos. Quisiera que veamos si nosotros mismos hemos caído en una clase de pensamiento como tal. La exhortación final, ¿puede la iglesia entonces caer en legalismo? Y sí, podemos decir que sí. Es uno de los pecados más arraigados al pueblo de Dios, porque como les digo, es el pecado donde el barniz del bien lo tapiza. Es el pecado donde parece que nos autojustificamos de que está todo bien y sabemos que quizás no está todo bien. ¿Y cómo podemos caer en legalismo? Bueno, basados en formas, elevando a cosas sagradas la cultura que tenemos como iglesia. Entonces,
Cuando vos pones un estándar que no es el estándar de Dios, entonces el Señor mismo dice, guárdense de eso. Hagan lo que está bien y examinen todo y retengan solamente lo bueno. Hay legalismos que están basados en principios, estableciendo reglas donde no las hay, ¿sí? Entrometiéndonos en la vida de los creyentes más allá de donde está permitido, queriendo controlar la vida del pueblo de Dios, algo que Dios nos manda. Sin embargo, esta práctica en el mundo evangélico existen, gente controladora tratando de ver si estás viviendo en intimidad con el Señor o no. ¿Cómo va a hacer eso? Eso sucede en las iglesias. ¿A causa de qué? De que se acepta el espíritu legalista en esas asambleas, porque a nosotros no nos pasa, hermano, ¿no? También basados en el carácter, el ejemplo que vi y que di con respecto a todo lo que puede hacer el legalismo en la conducta del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que Dios está buscando a pesar de esta realidad que quizás nosotros podemos vivir? Pues no quiero que nos quedemos solamente con lo negativo. Porque hay gente nueva acá que capaz de decir, uy, el Mati debe ser pesadísimo en la casa. Soy pesado en mi casa, ¿no? Mi hija me dice, sí. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando tu corazón, hermano. Dios está buscando tu corazón. El principio proverbial del dame, hijo mío, tu corazón es una máxima que rompe con el molde trastornado del legalismo. Cuando Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón, te está diciendo que te quiere por completo, ¿sí? Te está diciendo que Él está buscando tu vida, no una apariencia de vida, porque Dios te conoce. A Dios no le podés aparentar. Dios está buscando realmente una relación basada en verdad, basada en amor, para guiarnos y transformarnos por medio de su Espíritu Santo. Lo segundo que Dios está buscando es el corazón no solamente tuyo, sino el de la iglesia, como una unidad local que somos. En Jeremías, capítulo 29, el profeta dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Buscar el corazón del Señor nos va a alejar de los vicios que implican el legalismo. Nos va a alejar de la obediencia externa porque encontraremos en Dios todo el bien y buscaremos en Él su propia aprobación y no la de los hombres. Finalmente Dios está buscando el corazón de aquellos que todavía no le conocen, porque Dios está buscando corazones. No trajes de espiritualidad, sino corazones realmente espirituales. Y está buscando los corazones de personas que todavía no lo conocen. Y para eso usa los que le han conocido, aquellos que le han dado su corazón inicialmente. Dios usa tu corazón para alcanzar a otras personas. Usó el corazón de Ezequiel cuando él llamaba al pueblo y dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, un corazón de carne. O cuando Pablo, siendo un corazón duro antes y ya siendo un corazón renovado de parte de Dios, dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Serás salvo. Dios está buscando corazones. Lo de sus hijos, porque tiene que buscar los nuestros, porque el legalismo por ahí se enraiza. El de nosotros como una comunidad con un solo corazón. Para que no caigamos en legalismo en nuestras relaciones, siendo autodestructivos, señalándonos, sino todo lo contrario, ayudándonos, animándonos, recordando que el que nos ayuda a soportar el yugo es Él, es el Señor. Y finalmente el corazón de las personas que no le conocen. Busco adoradores, le dijo el Señor, en espíritu y en qué, en verdad. A una mujer que estaba lejos allí en Samaria. El Señor está buscando corazones, hermanos. Revisémonos individualmente a ver si hay alguna forma de legalismo que ha impregnado nuestra vida individual. Alguna forma de ver quizás el legalismo en nuestra sociedad como iglesia, ¿sí? Revisémonos para que entonces busquemos que Dios sane esto y nos ayude a vencer este problema. Recuerden lo que el Señor dijo, tengan cuidado con la levadura de ¿quién? De los fariseos. En paráfrasis, tengan cuidado de seguir sus formas, de convalidar los principios y peor aún, tengan cuidado de imitar el carácter de estos. Tengan cuidado.
El legalismo es una de las armas más poderosas del enemigo para hacernos creer lo que no somos delante de Dios ni delante de los demás. El legalismo nos confunde al pueblo de Dios y finalmente nos aparta. Y lo peor aún lo hace haciéndonos pensar de que somos buenos delante de Él. Hermanos, humildemente, este es el 7º estudio. Quizás es un estudio profundo, quizás les haga cosquilla un poco el corazón. A mí me lo hizo durante toda esta tarde que estuve tratando de terminar esto. Me incomodó a mí mismo. Pero la idea de esta incomodidad es que ustedes se revisen a sí mismos y si encuentran algo de esta realidad, que el Señor la destruya por su Santo Espíritu. ¿Vamos a orar? Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por hablarnos. Señor, personalmente te agradezco, Señor, por hablarme. Gracias por permitir que estos estudios examinen inicialmente mi vida y gracias porque esto ha podido ser traído a tu iglesia. Y ruego, Señor, que tu iglesia sea santificada por tu Espíritu, Señor. Nosotros inicialmente queremos darte nuestro corazón en sentido individual, pero también nuestro corazón como iglesia. Queremos ser una iglesia que se ame, una iglesia que se respete, pero también una iglesia que luche contra el pecado, que no lo acepte, que no se conforme al mundo, sino que refleje la realidad de este nuevo corazón a las personas y aún entre nosotros, Señor, que podamos amarnos los unos a los otros, Señor. Te agradezco, Señor, por los hermanos que están, te ruego por aquellos que escuchan el mensaje y no están aquí, y por aquellos que no están, Señor, para que tú les bendigas y bendigas a tu iglesia. Gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.